días y una vez más muchas gracias por haber venido a esta rueda de prensa en la que el Grupo Municipal Socialista queremos dar información, en primer lugar, de las enmiendas que hemos presentado a la ordenanza de vivienda y las declaraciones que vamos a presentar a este próximo pleno. En primer lugar, quiero decir que la ordenanza de vivienda nos parece necesaria. Ha habido grupos que la han cuestionado. Esto nos parece necesaria porque el Ayuntamiento de Pamplona dispone de unas viviendas y la necesidad que hay en la ciudad hoy en día, necesidades sociales, son incuestionables. Por tanto, si dispone de unas viviendas y no tener una ordenanza por la cual nos podamos seguir unos requisitos para poder adjudicar estas viviendas, pues nos parece que efectivamente era algo necesario y nosotros le habíamos pedido que se realizara incluso ya en legislaturas anteriores. Hubo varios intentos, pero al final no alcanzaron acuerdos suficientes para ello. En cualquier caso, nosotros, insisto, consideramos que es necesaria, pero nos ha parecido oportuno presentar algunas enmiendas que nuestros compañeros facilitarán las copias si quieren disponer de ellas, porque nos parece que es mejorable. En primer lugar, queremos dejar claro que estas viviendas, la adjudicación de estas viviendas tiene que tener un carácter temporal. No son viviendas que se adjudican para siempre. No se trata de tener una vivienda más barata. No se trata de personas que están viviendo unos alquileres más elevados puedan ahora querer acogerse a este tipo de viviendas, sino que son viviendas destinadas a solucionar problemas urgentes de personas que están pasándolo realmente mal o que están viviendo en unas condiciones infrahumanas, digamos, con varias familias en un mismo domicilio o en una situación de discapacidad y que no pueden hacer una vida normalizada. Por tanto, insistir en el carácter temporal. Creemos que esto no es una solución definitiva, sino que se tiene que establecer un plazo máximo de adjudicación de las viviendas. Nosotros hemos establecido 2 años. Teníamos que poner una cifra, pero en cualquier caso estamos abiertos a otros grupos a negociar si les parece más o menos. Pero en cualquier caso sí que tenemos que decir que tiene que ser durante un tiempo. Y durante este tiempo las personas tienen que tener una asistencia personalizada, un acompañamiento social para encontrar un desarrollo de vida normalizado, un futuro normal de vivienda y no pretender vivir en estas viviendas para siempre, porque estas viviendas tienen que estar destinadas a una emergencia social que se pueda dar en otras personas con mayor necesidad. Y por eso tenemos que disponer siempre de viviendas libres para estas cuestiones. De la misma manera, consideramos que la solicitud de la vivienda, salvo emergencias, tiene que venir siempre acompañada de un informe de servicios sociales. Cuando te apuntas al empadronamiento al registro de vivienda, pues tienes que tener la disponibilidad de un informe social que lo avale. Asimismo, consideramos que la persona que se le va a adjudicar esta vivienda tiene que justificar por todos los medios que no tiene recursos para poder hacer frente a una vivienda de mercado. Una de las medidas que no se había establecido pues es a través de certificados bancarios que efectivamente justifiquen los ingresos de las personas solicitantes si no tienen otros depósitos, otros fondos a los cuales hacer frente al alquiler de la vivienda, otros fondos libres. De la misma manera, existen también prestaciones sociales que entendemos que no deben computar como ingresos de las familias, como pueden ser las prestaciones sociales que se pueden ingresar una familia por tener hijos con discapacidad, incluso aunque sean mayores de edad, porque en la ordenanza solamente contemplaba cuando se tienen hijos pequeños, pero si se dispone de hijos mayores con discapacidad, esos ingresos consideramos que tampoco deben contar. De la misma manera, existen otra vez otros requisitos que tenemos que incluir y nos parece importante, como incluir los criterios de extinción de este alquiler o revocación del mismo, del derecho a ocupación de estas viviendas con el fin de poder rescindir el contrato si se incumplen los requisitos para vivir en estas viviendas. Así como disponer también, esto nos va a facilitar disponer de viviendas libres para otras necesidades. Si se incumplen los requisitos, consideramos que no se, por ejemplo, que no se haga un uso de la vivienda adecuado, que no se cumplan las normas de convivencia mínimas, que no se limpien los espacios comunes, que se hayan falsificado los datos. Existe una serie de requisitos que hemos incluido que nos parecen necesarios y, si no, pues se le rescindiría el contrato a estas personas, ¿no? Ahora vamos a presentar las declaraciones
que llevamos a este pleno. Una de ellas es en lo relacionado con el acuerdo del convenio de la Biblioteca de San Francisco. Una vez más, tenemos que decir que han sido los medios de comunicación los que nos han informado de la firma de este convenio entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra. Asirón se comprometió públicamente en una sesión plenaria que nos informaría de los temas importantes a todos los grupos del Ayuntamiento. Y una vez más comprobamos que no ha sido así, que Asirón ha incumplido su palabra. Nos parece que todos tenemos derecho a tener información de todos los aspectos importantes para esta ciudad y este convenio nos parece importante. Estamos de acuerdo con que se amplíe el horario de mañana y tarde, un horario continuado, pero consideramos que el sábado también debiera incluirse, cosa que no se ha dado, porque además nos lo han solicitado muchas personas usuarias de bibliotecas. Y además se pedía también en legislaturas anteriores. Incluso era el propio grupo de Bildu, cuando estaba en la oposición, que pedía que se formalizara un convenio firmado por todos los grupos del Ayuntamiento de Pamplona. Que pronto se le ha olvidado una vez que han alcanzado el Gobierno, que pronto se le ha olvidado el que existen otros grupos del Ayuntamiento que no están en el Gobierno y que no se nos ha dado ya no la posibilidad de firmar el convenio, ni tan siquiera darnos la información. Eso sí, después sí que han venido a informar, pero una vez que ya se ha hecho público este asunto. No estamos de acuerdo tampoco en que sea el Ayuntamiento quien tenga que hacer frente al pago del personal. No entendemos por qué el Gobierno de Navarra hace frente a todo el pago del personal en el resto de bibliotecas de Navarra y de Pamplona y en la Biblioteca de San Francisco tiene que ser el Ayuntamiento de Pamplona el que con sus recursos pague este personal. Entendemos que es una mala gestión de los recursos del Ayuntamiento de Pamplona que está llevando este equipo de Gobierno. Una gestión nefasta en este tema. Y la otra cuestión que queríamos presentar, la otra declaración que presentamos a este pleno, son declaración sobre la tarjeta para los vehículos de leasing. Puede parecer que es una cuestión menor, pero no es así, porque hay muchas personas hoy en día que disponen de un vehículo en modalidad de leasing o renting. Es decir, no son propietarios, pero que luego el ayuntamiento, como no son propietarios, no les facilita la tarjeta de aparcamiento. Consideramos que tienen el mismo derecho si demuestran efectivamente que este coche lo utilizan únicamente ellos. No nos estamos refiriendo a coches de alquiler, a coches de empresas, sino personas que han optado por este sistema para tener un vehículo y que no tienen acceso a la tarjeta, pues que la verdad dificulta bastante el aparcamiento en las zonas que están de estacionamiento limitado. Por eso pedimos que se les facilite la tarjeta siempre y cuando lo puedan demostrar, que son los únicos usuarios. Esta cuestión ya la trasladamos al concejal responsable de Seguridad Ciudadana hace algún tiempo y como no ha dado respuesta, pues nos ha parecido oportuno el plantearla en el día de hoy. De la misma manera, queríamos informar también o comentar algunos asuntos de actualidad, como puede ser el caso del accidente de Maider Beloki. Estamos pendientes de que nos faciliten toda la información que hemos solicitado. Se solicitó la grabación de las imágenes por otros grupos, por UPN. Nosotros hemos solicitado la grabación o sea, que nos den una copia de la grabación de las conversaciones que hubo entre la central, todos los policías, desde que se inició el accidente hasta que se terminó todo el procedimiento. Nos extraña, nos resulta realmente inadmisible que a día de hoy, con los medios que disponemos, han pasado ya unos cuantos días y todavía no se nos ha facilitado. Se trata, sin más, de hacer una copia de grabaciones. No creemos que esto sea tan complicado para que no se nos facilite inmediatamente. Y con el resto de las imágenes, pues entendemos lo mismo. Sí que hemos pedido otra información, que sería el conocer cuántas etilometrías se han hecho en atestados que ha habido resultado de heridos, para valorar si efectivamente se hace en todos o no, o en qué proporción se han hecho. Y eso sí que entendemos que puede ser un estudio un poquito más laborioso, pero el facilitarnos copia de imágenes y grabación debiera haber sido sobre la marcha y estamos a la espera para, en definitiva, cuando tengamos todas las informaciones, decidir si hacemos alguna cuestión más o no. En cualquier caso, queremos, una vez más,
decir que las formas del concejal Abaurrea en la comparecencia fueron impresentables. Por una parte, hablaba que era una intromisión a la intimidad el hacerle la etilometría a la persona, en este caso a Maider Beloki. Nos parece que esto es reírse de la gente, porque cuando todos hemos sufrido en múltiples controles sin tener ningún tipo de accidente, controles de etilometría. Y por otra parte, el pretender con insultos no dar respuesta a la información que se le había pedido, nos parece en cualquier caso que no es de recibo. Sí que es verdad que en un correo privado nos mandó disculpándose por el contenido y por el tono que había empleado en la comparecencia, pero nos parece que las disculpas tienen que ser al menos en el mismo medio donde se produjeron. En cualquier caso, insisto, una vez que tengamos la información, decidiremos si tomamos más medidas o no, pero lo que queremos conseguir es que toda la ciudadanía sea igual ante la ley. Eso es lo que nos parece de justicia. Y en cuanto a la ocupación del edificio de la calle Compañía, también queríamos hacer alguna reflexión, porque ayer, nuevamente, en la comisión pedimos información de a ver qué se está haciendo al respecto y no se nos ha trasladado no se dio ningún tipo de información. Lo que sabemos es que el Gobierno de Navarra es el propietario de los locales del edificio y no ha hecho nada. El Ayuntamiento tampoco. El Gobierno de Navarra consideramos que ¿cómo va a velar por el cumplimiento de las leyes si cuando el mismo Gobierno lo incumple? O sea, no nos parece de recibo que unas personas entren en un edificio público que es de todos y que estaba destinado a vivienda social y el Gobierno de Navarra no ponga una denuncia o no tome ninguna medida al respecto. Y el Ayuntamiento tiene sus obligaciones, aunque no sea el propietario. Se han hecho obras. Lo han dicho ellos públicamente, se han hecho obras. A cualquier privado, cualquier particular que hace unas obras, inmediatamente se le exige una licencia de obras. Están haciendo allí una serie de actividades. ¿Qué licencia de habitabilidad disponen para ello? Ninguna. Por tanto, insisto una vez más en el cumplimiento de las leyes, que sea igual para todos. Y como conclusión, lo que pedimos es un respeto a las formas, que se nos informe de los asuntos de la ciudad, de los asuntos importantes, que el resto de grupos que formamos la corporación tenemos exactamente el mismo derecho, se esté en el Gobierno o no, que se nos facilite la información del caso Beloki, que lo hemos pedido reiteradamente y, como digo, están tardando demasiado, y exigir el cumplimiento de las leyes porque reconocemos que toda la ciudadanía somos iguales. No podemos consentir que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda como somos la mayoría. Y nada más, esto era lo que quería comentarles en el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Sobre la biblioteca, ayer nos había dado la información intuyo que en el tiempo transcurrido de la visita de ayer a hoy sí os han dado algo de información sobre el convenio. No lo sé. Pues yo no he tenido información al respecto. Quiero decir, hombre, nos dieron información allá, nada más. Solamente la información es la que recibimos ayer en la comparecencia que estaban ustedes también. Nosotros no tenemos ninguna información nueva al respecto. Hemos tenido el conocimiento de los detalles, han sido por los medios de comunicación. No, esperada en absoluto, pero en cualquier caso, por lo que ha dicho, es una cuestión por temas personales, pues ante ello nosotros no tenemos nada que decir. Es decir, que respetamos, como no puede ser de otra manera, su decisión. Cada uno sabe en la vida el momento que le toca vivir y las necesidades y las prioridades de cada momento. Entonces, si ella personalmente considera que tiene otras prioridades mayores, pues lo entendemos o lo respetamos cuando menos. Con respecto a las carpetas de vehículos, ¿se sabe cuánto podría afectar? Pues hemos tenido contacto con diversas personas que están sufriendo este problema. Sí que es verdad que nos han dicho que desde Volkswagen hay, por lo visto, alguna oferta, yo no sé si es a los trabajadores, que se les ofrece, pagando un tanto al mes, el disponer de un vehículo nuevo y para uso personal exclusivamente, pero claro, no son propietarios, son durante un tiempo.
Por tanto, consideramos que si es el uso particular y si de hecho desde una empresa importante se está haciendo esa oferta, van a ser muchos los afectados que van a sufrir si no lo están sufriendo ya. Nosotros hemos tenido varias personas que lo han solicitado, pero intuimos que pueden ser bastante los afectados con este problema y por eso queremos facilitar algo que nos parece de justicia, insisto, siempre y cuando demuestren que son los únicos que utilizan ese vehículo. Muy bien, pues si no tiene nada más, muchas gracias.